Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Instrucción acerca del matrimonio, basado en la primera carta del apóstol Pablo a la Iglesia de Corinto, capítulo 7, versos 1 al 40. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu bendición que nos das de reflexionar en tu palabra. Te suplicamos, nos guíes, nos enseñes con tu Santo Espíritu, nos reveles tu bendita palabra. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesús y te damos gracias. Amén. Pablo en esta carta a los Corintios, a partir del capítulo 7, va a responder a preguntas expresas que le hicieron llegar los hermanos de Corinto. Del capítulo 1 al 6, Pablo expresa su pensamiento, su malestar, su tristeza por algunas cosas que le hicieron llegar a través de la familia de Cloé. Eso ya lo vimos. Pero ahora Pablo va a contestar a las inquietudes, a las preguntas que los hermanos de Corinto y en la Iglesia Universal se llega a ser el cristiano. Así que vamos a ver cómo responde Pablo a esas preguntas. Leamos. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. La carta que los corintios le mandaron a Pablo se extravió en el tiempo. Pero la respuesta de Pablo a los corintios, Dios la preservó. Y esta carta viene siendo parte del canon de la Biblia. Inspirado, Pablo, por el Espíritu Santo, entonces enseña, aconseja, exhorta, dirige a los hermanos en Corinto y de ahí a la Iglesia Universal. Los hermanos de Corinto le hicieron llegar la pregunta: es mejor no tener relaciones sexuales. Y Pablo va a responder a esto de esta manera. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pablo dice que en la sociedad de aquel entonces, y también siempre y ahora, hay mucha inmoralidad en nuestro alrededor. Por lo tanto, es mejor que el hombre y la mujer cristianos estén casados. De esta manera podrán vivir en santidad, disfrutando de la compañía del sexo opuesto y sirviendo juntos al Señor. Sigamos. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Pablo indica aquí que el hombre y la mujer cristianos deben de tener relaciones sexuales y de esta manera estar completos, satisfechos y sirviendo así también a Dios. Sigamos. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Pablo aquí es muy claro que la mujer al casarse ya no es ella de una manera independiente y libre sobre qué hacer con su cuerpo. El marido tiene derechos sobre ella y lo mismo ocurre con el varón. No se nieguen el uno al otro, aconseja Pablo, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Aquí Pablo va a dar 3 razones por las que es conveniente que uno se abstenga de relaciones sexuales en el matrimonio y va a dar 3 razones. Número 1, debe de ser de común acuerdo. La pareja se debe de poner de acuerdo en el tiempo en que debe de abstenerse de relaciones sexuales y por un tiempo determinado
que aconseja Pablo que no sea largo ese tiempo, y finalmente el propósito es dedicarse a la oración o al ayuno o a ejercicios espirituales. Hay que ver aquí que como el hombre es dueño del cuerpo de su esposa y viceversa, hay que ver que si uno de los dos no puede contenerse por el tiempo que habían puesto de acuerdo, se debe de hablar y el hombre o la mujer deben de acceder a tener relaciones sexuales cuando su pareja así se lo solicita, para evitar que vaya a caer en pecado. Entonces, esto es flexible, pero incumbe a la relación de pareja. Sigamos. No tarden, dice Pablo, en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Cuando el hombre y la mujer se ponen de acuerdo en tener una abstención de relaciones sexuales, Pablo dice que no sea de un tiempo prolongado. Y el motivo es para que no vayan a caer en tentación de fornicación. De esta manera podrán ellos vivir en santidad para con Dios y, muy importante, si no hay dominio propio, este tiempo de abstención debe de ser corto. Sigamos la lectura. Ahora bien, esto lo digo como una concesión o consejo y no como una orden. Pablo va a decir que él aconseja esto. Sin embargo, hay que recordar que Pablo es inspirado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, aunque Pablo no se está basando en alguna escritura anteriormente dada a través de los profetas a Israel y no tenía de Dios una instrucción directa, sí, por el Espíritu Santo es llevado a escribir esta palabra, de tal forma de que nosotros ahora debemos de considerar que cuando nos abstenemos de relaciones sexuales con nuestra esposa, pues debe de ser de común de acuerdo, de un tiempo en que nos pongamos de acuerdo, preferentemente corto, y para dedicarnos a los ejercicios espirituales. En realidad, preferiría, dice Pablo, que todos fueran como yo. Se piensa que Pablo ha de haber sido viudo, porque anteriormente Pablo, siendo un judío piadoso, pertenecía a un club selecto del Sanedrín. Y en este club de personas que eran formados por 70 varones, una de las condiciones es que fuese casado. Entonces es posible que Pablo haya sido viudo y ya estando en esta condición no buscó oportunidad para casarse, porque se dedicó, por llamarlo de esta manera muy literal, en cuerpo y en espíritu a servir al Señor como un misionero. Así que Pablo dice: yo quisiera que todos o la mayoría fuesen como yo. Sin embargo, va a explicar más adelante. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Entonces Pablo está diciendo que hay quienes tienen un don de continencia y hay quienes no. Por lo tanto, los que tienen don de continencia pueden vivir una vida en paz y sosegada siendo no casado. Pero si el hombre o la mujer no tienen don de continencia, porque así Dios lo ha establecido para esa persona, pues lo mejor es que se casen. Quiero hacer el comentario que no solamente la Iglesia Católica, sino en otros tiempos, también en otras iglesias y algunos sectores de la sociedad que no son religiosos, piensan que lo mejor es que el hombre y la mujer estén en abstención sexual, sin importar si tienen el don de continencia o no. Esto es un error. La persona que tiene el don de continencia no necesita de tener relaciones sexuales, pero la naturaleza humana, Dios la creó así, en su gran mayoría, necesita, sí,
tener relaciones sexuales. Así que si por religión o por filosofías se establece que la persona que pertenece a ese grupo, ese sector, debe de abstenerse de relaciones sexuales, es un craso error. A los solteros, dice Pablo, y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Aquí es posible, repito, que Pablo, al mencionar a las viudas, esté indicando con esto de una manera implícita que él era viudo. Pero bueno, como quiera que sea, Pablo sugiere que los solteros y las viudas, también viudos, se queden como él. Sin embargo, otra vez, depende de si tienen el don de continencia o no. Pero si no pueden dominarse, si no tienen el don de continencia, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Pablo es muy claro y está diciendo que si la persona no tiene ese dominio propio, no tiene esa continencia, lo mejor es casarse. Y repito, la gran mayoría del ser humano es así, necesita de relaciones sexuales. A los casados les doy la siguiente orden: no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Pablo aquí va a decir que si una persona que conoce al Señor Jesucristo, estando ya casado o casada, y su compañero, su esposo o esposa no son cristianos, entonces procede a que es nuevo cristiano no debería de divorciarse o separarse de su esposa o esposo no creyente. Sigamos. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Así que aquella mujer o aquel hombre que en un momento dado, por razones de que su esposo o esposa, su compañero, no pueda convivir con él, porque es una persona agresiva, una persona golpeadora, una persona que le está haciendo daño, entonces, dice Pablo, sepárese. Pero no te puedes volver a casar. Te tienes que mantener en esa condición. Sigamos. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Aquí Pablo está diciendo que no tiene un mandamiento explícito del Señor. Sin embargo, recordemos que Pablo es inspirado por el Espíritu de Dios y por eso esta palabra que él va a decir hay que considerarla como proveniente de Dios mismo. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Un hombre que es cristiano, pero su esposa no lo es, si ella consiente, pueden y deben de seguir viviendo juntos. Y sigamos. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Nuevamente, pero en un sentido inverso. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Aquí cuando se dice que el esposo no creyente es santificado, significa apartado. Apartado para Dios. En un momento dado, este hombre, con el testimonio de su esposa, puede convertirse al Señor. No lo sabemos, pero puede ocurrir. Por lo tanto, la esposa no debería de separarse del esposo no creyente si él así consiente seguir viviendo con ella. Sigamos. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Lo mismo en sentido contrario. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Aquí nos está diciendo que sus hijos no van a pasar a ser cristianos de una manera automática. Hay que recordar a un dicho entre el pueblo cristiano
que Dios no tiene nietos. Esto quiere decir que cada persona tiene que confiar en Jesús como su Señor y Salvador. Así que los hijos de los cristianos, en este caso de un cristiano o una cristiana, no son automáticamente cristianos. Sin embargo, lo mismo que sucede con el esposo o la esposa no creyente, van a recibir una administración de parte del Padre cristiano. Y en un momento dado, ellos se convertirán al Señor Jesucristo. Por otro lado, van a estar recibiendo una bendición de parte de Dios, que al bendecir Dios a ese hijo, a esa hija, a ese cristiano, a esa cristiana, al bendecirlo, hay una bendición común, una bendición general para el hogar, para la familia. Entonces, son bendecidos los hijos y son bendecidos la persona que no es creyente dentro de una familia donde uno de los miembros sí es creyente. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Si en un momento dado, hombre o mujer no creyentes no quieren seguir en esa relación, entonces no se lo impidas. Sin embargo, la mujer o el hombre cristiano, habiendo sido casados y separándose, no podrá volverse a casar. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación de esa relación con esa persona, pero repito, no se puede volver a casar, y Dios, dice Pablo, nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? No lo sabes, no estás segura. Entonces, tú procura lo más posible que tu esposo no se divorcie, no se separe, no se vaya. Sin embargo, pues si la situación es tal que el marido, molesto porque eres cristiana, se va, pues no se puede hacer ya nada. Y no toleres, no soportes una vida de golpes, de injurias, de lesiones, porque pienses que él o ella pudiera llegar a ser cristianos. No lo sabemos. ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Así que Pablo va a decir que si la persona llega a ser cristiana estando casado, debe de mantenerse casado. Si la persona es llamado a ser cristiano cuando es soltero, lo ideal es que se quede soltero. Y así va a decir también más adelante en el caso de que fuese un esclavo o un libre. Leamos. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Fue llamado alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición de circuncidado. Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Pablo dice, ¿eras circuncidado? Bueno, no te preocupes, no trates de disimular que eres circuncidado. No es problema. ¿Eres incircunciso cuando Dios te llame? Entonces no te circuncides, quédate así. En este caso dice, eres esclavo, agradece a Dios, quédate así. Pero aquí está la salvedad, si puedes lograr tu libertad, pues adelante, qué mejor. Esto nos dice que Pablo está animando a las personas a que si pueden mejorar su condición física, su condición económica, su condición laboral, su condición social, pues adelante. Eso es bueno. Sigamos.
Porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Es libre en el Señor Jesucristo. Y del mismo modo, el que era libre, cuando fue llamado a ser cristiano, ahora se convierte en un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie, dice Pablo. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Nuevamente, Pablo aquí está diciendo que no tiene un mandato explícito del Señor Jesús, pero él, al ser ministro de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, va a dar un consejo que viene siendo palabra de Dios. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Aquí hay algo muy importante que decir. En esta sección, dice Pablo, a causa de la crisis actual. En ese momento, la iglesia en Corinto estaba pasando una situación muy difícil. ¿Cuál? No lo sabemos. Algunos autores dicen que es posible que hayan estado pasando por una persecución de la iglesia. Es posible que haya sido otra la causa, y Pablo aquí solamente dice, está pasando la iglesia por una crisis. Y por esa crisis, Pablo estimula a los hermanos a que no se casen. Porque si esto es así, si hay una persecución, el hombre o la mujer casados deben ahora de cuidar a otra persona. Ya no cuidarse así, sino cuidar a la otra persona, a su esposo o esposa, e incluso si hay niños, cuidar a estos hijos en esta persecución, si fuese el caso. Por lo tanto, Pablo está diciendo que no aconseja el matrimonio, pero hay que ver el contexto, y en el contexto se está hablando de una crisis actual. No es que Pablo esté señalando que sea contraproducente para todas las épocas y en todos los lugares que el cristiano se mantenga soltero, de ninguna manera. Entonces es bueno que cada persona se quede como está, o sea, soltero o casado, o bien siendo liberto o siendo esclavo o siendo incircunciso o estando circuncidado. ¿Estás casado? Pregunta Pablo, no procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Aquí está muy claro entonces que Pablo no está en contra del matrimonio, que lamentablemente en todas las épocas ha habido gente que lo ha considerado esta palabra como que Pablo estaba diciendo no se casen. Y por lo tanto muchos trataron de mantenerse vírgenes, no pudiendo lograrlo, y de ahí lamentablemente cayeron en pecado de fornicación. Sigamos. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, y yo quiero evitárselos. Aquí nuevamente, al decir Pablo que van a pasar por muchos aprietos, está hablando de que había una crisis en ese momento, una crisis social, una crisis en la iglesia, y por ello él trataba de evitar esos aprietos, esa crisis, evitando que se casaran en ese momento, pero posteriormente invita a que se casen. Aquí nos está diciendo pues que Pablo está de acuerdo, de una manera implícita, está de acuerdo con el matrimonio. Sigamos adelante. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. Este poco tiempo nuevamente nos está diciendo que había una situación muy crítica y Pablo estaba ya esperando el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente haya sido la persecución de la iglesia, nuevamente lo comento, porque es lo que dicen algunos autores,
pero no se sabe a ciencia cierta. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, en el sentido de que deben de poner mayor esfuerzo en búsqueda de Dios. Y los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque se está esperando el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque este mundo, dice Pablo, en su forma actual está por desaparecer. Pablo ya estaba viendo el regreso del Señor Jesús. Pablo ya estaba viendo el juicio eterno. Pablo estaba viendo ya los nuevos cielos y la nueva tierra. Por ello, dice, conforme estamos viendo las circunstancias, debemos pues nosotros de no vivir para las cosas de este mundo, sino poner mayor atención en las cosas espirituales. Algo así pasa también en nuestro tiempo. Pablo entonces nos invita a que viviendo esta vida debemos de poner la mira en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. Tienes una nueva propiedad, bueno, vívela como si no la poseyeras. Te acabas de casar, bueno, entonces como si no te hubieses casado, poniendo mayor atención en las cosas espirituales y no ser de una manera absorbido por los tiempos, por la cultura, por las necesidades apremiantes de este momento. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones y por eso Pablo vuelve a comentar que lo mejor es que se mantuvieran solteros, pero no todos tienen el don de continencia. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están entonces divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Por ello, pues, sugiere que, nuevamente, las solteras se mantengan solteras. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones. En la Reina Valera dice que les digo esto no para ponerles lazo, no como para que ustedes tropiecen y caigan, sino para tratar de ayudarlos. Enseguida, a partir del versículo 36, Pablo va a hablar acerca de una mujer virgen, en la suposición de que esta mujer virgen esté bajo la tutela del padre, según la versión Reina Valera, o en la suposición de que esta mujer virgen se va a casar con un joven soltero, de acuerdo a otras versiones como esta versión de Nueva Versión Internacional. Entonces, vamos a ver cómo dice la Nueva Versión Internacional y después haremos unos comentarios con respecto a la versión Reina Valera. Sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Sigamos. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad, y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. Aquí nos está diciendo que si un hombre joven ya lleva tiempo con su prometida y ve que ya ha llegado el tiempo de su madurez y cree conveniente casarse con ella, hace bien. Pero si ve que él puede seguir adelante en su vida con su novia otro tiempo más
entonces que no se case y también hace bien. En la Reina Valera se nos dice, en esta versión, que el padre de la muchacha puede negarla a que se case cuando ve que ya ha pasado el tiempo de su tiempo de desposorio. O bien la puede dar el matrimonio. ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, el texto no es muy claro. En el texto griego se dice que la virgen está bajo la tutela de alguien, bajo el cuidado de alguien, pero no se especifica si el varón es el padre de la joven o es el novio de la joven. Entonces, como no hay claridad, se puede usar cualquiera de las dos traducciones. Entonces, bueno, pues en nuestro tiempo moderno aplica más esta versión, esta traducción, que el joven decide casarse o no casarse con su prometida. En los tiempos antiguos probablemente era más adecuado usar la traducción de que el padre de la mujer permitía o no que se casara ella. Como quiera que sea, el tema aquí es que la mujer podrá casarse o no, y lo mejor es que no se case. Y esto nuevamente tomando en consideración que había un momento de crisis en aquella iglesia y en aquel tiempo. Esto lo ha sido tomado por muchos para decir que es muy recomendable que la persona, hombre o mujer, no se case. Pero esto no es así. Vuelvo a decir, si el hombre tiene, o mujer tiene el don de continencia, adelante. Pero si no, es mejor que se case. Sigamos. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Hablando aquí de esta versión. Entonces, hace mejor no casarse por razón de que está en una situación crítica y que se espera que cuando estas crisis pasen, bueno, pues adelante con la vida normal que se pueda llevar a cabo en tiempos en que no haya guerra, por ejemplo. La mujer está ligada a su esposo, pasa ahora hablando de las viudas. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pablo aquí está diciendo que la viuda, una vez que ha quedado viuda, valga la expresión, debería de casarse, con tal de que el prometido sea cristiano. Esa es la única condición que Pablo pone. Sigamos. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Nuevamente, está diciendo que si se queda así viuda, será mejor por las circunstancias en que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Sin embargo, esto no aplica a todos los tiempos y en todos los lugares. Esto es muy importante para que nosotros consideremos el contexto con que fue escrito la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora bien, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles también, tiempos de guerra, tiempos en que hay una desestabilización económica muy severa, tiempos en que acabamos de pasar y todavía estamos en la colita, por decir así, de la pandemia. Pero es conveniente decir que si nosotros nos mantenemos solteros o solteras, es porque creemos que Dios así nos ha llamado a estar y tenemos el don de continencia. Pero si no es el caso, lo mejor es pedirle a Dios una pareja. Finalmente, en este capítulo 7, Pablo propone varias respuestas a los problemas que la iglesia de Corinto vivía. Pero estas respuestas son universales y pueden ayudarte a ti de una manera muy particular a conducirte en la vida cristiana. El punto
es que Pablo recalca una y otra vez que debemos de vivir para el Señor, poner todo nuestro esfuerzo, poner todo nuestro tiempo, poner toda nuestra vida al servicio de Dios. Y bueno, si eres casado, o si eres soltero, o si eres viudo, debes de entender que en esa situación en que tú estás, puedes servir al Señor y debes de servirlo. Ahora nos toca hacer un doble esfuerzo, porque los tiempos son malos y el Señor Jesús ya no tarda. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu bendita palabra. Ayúdanos a meditar en ello. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a buscarte. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Gracias. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en YouTube, en Facebook. Te agradecemos que los domingos a las 7 de la noche estás aquí cada domingo muy puntual a la cita. Gracias. También te seguimos recordando que compartas estos videos con tus amistades, tus familiares. Y bueno, te agradecemos tu compañía. Dios te bendiga.